Buenas, hermanos y amigos. Vamos a estar aquí pasando un tiempo en la palabra de Dios, yendo por los pasajes de la Biblia, empezando esta serie, por así decirlo, de profecía. Andan muchos por ahí que están dando sus teorías, especulando acerca de lo que es la verdadera profecía bíblica, de qué dice la Biblia. Y se escucha especialmente en estos tiempos. Hay preguntas, hay dudas y en verdad hay esa curiosidad. Pero bueno, nosotros acá no vamos a estar buscando o tocando lo que tiene que ver con especulaciones o fábulas o rumores o siendo alarmistas ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es apegarnos a lo que dice la Escritura, que dice la Biblia en cuanto al calendario de Dios para el planeta Tierra. Dios tiene un plan. Como muchos de nosotros, tenemos planes de vida, tenemos metas porque queremos alcanzar ciertas cosas. Bueno, Dios tiene un plan y todo lo que vemos y todo lo que el hombre vive, todo lo que sucede en el planeta, sirve a su propósito. Vamos a ver cómo la historia humana está ligada al plan de Dios. Y no hay posibilidad de que el hombre pueda salirse de lo que ya Dios ha designado. Además de eso, vamos a estar examinando la veracidad de Dios en su palabra en cuanto a profecías pasadas que se han cumplido, porque es importante establecer que la Biblia es una fuente fidedigna de profecía. Y vamos a establecer eso. Después vamos a establecer el tiempo que estamos viviendo y las señales y eventos que deben darse para que entonces se pueda cumplir el evento siguiente, hablando ya del futuro. Y cuando examinemos el futuro, lo que dice la palabra de Dios, vamos a examinar no solamente el evento, pero algunos de los detalles dentro de los eventos, los cuales dice la palabra de Dios. Ahora bien, no hay respuesta, ni tampoco puedo decir todos los detalles están revelados, pero si hay suficiente información, suficiente material para nosotros poder determinar una línea de tiempo y de eventos que se han producido, que se están produciendo y están por suceder, están por producirse. Nuestra meta, más que todo, es animar y alentar a todo cuanto escuche o esté con nosotros durante este estudio, durante esta serie, para aumentar su fe, para aumentar su confianza en la palabra de Dios y en las promesas que en ella están, y para que usted también pueda considerar al escuchar la palabra de Dios y la evidencia bíblica que también Dios le ama y tiene un plan para usted dentro de todo este proceso. Así que le invito a que si tiene una Biblia, que la pueda abrir. Vamos a estar viendo bastantes pasajes bíblicos. Si no, van a aparecer ahí en su pantalla y va a poder leer con nosotros para ir corroborando lo que se está diciendo, pero que pueda abrir su corazón, abrir su mente y que en esta oportunidad, de verdad, la oración es que la palabra de Dios pueda traer luz, vida a cada corazón. Dios, te damos las gracias por este día y te damos las gracias, Dios, por la oportunidad de estar acá. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por la oportunidad de examinar algo que es tan presente y tan latente y está en la mente de muchos hoy. Guíanos ahora
Danos la inteligencia, la sabiduría y también la sencillez y humildad a la hora de examinar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que queremos hacer es establecer lo siguiente. En eventos humanos de todo tipo han existido y han sucedido a través de la historia. Esta no es la primera pandemia que el mundo vive. En nuestro tiempo moderno, en nuestra época moderna, sí es la primera. Muchos nunca hemos visto esto en toda nuestra vida. Y entonces, obviamente, es causa de bastante ansiedad o frustración y duda, porque realmente el mundo no estaba listo o preparado para algo así. Pero no es la primera vez que esto sucede. Pero vamos a examinar primero y determinar que todo cuanto sucede acá en la tierra, todo lo que sucede con el hombre, todo lo que sucede con el planeta, es de signo de Dios y sirve para los propósitos de Dios. Y esto es algo importante. Y es importante porque nos ayuda a entender lo siguiente. Por más que el hombre quiera, realmente el hombre no está en control. Por más que el hombre quiera, realmente el hombre no es quien gobierna. Hace 3 meses, la gran mayoría de nosotros teníamos planes y teníamos una planificación para todo el año, o parte del año. Y teníamos ya nuestro calendario con ya las cosas determinadas que íbamos a estar, por decirlo así, ejecutando. Y de repente sucede esto que nos toma a todos por sorpresa y cambia la dinámica 100%, un giro de 180 grados, donde hemos tenido que ajustarnos a una nueva forma de vivir. La gran mayoría es desde las casas. Así es que nos damos cuenta que en realidad estamos nosotros siendo parte de un planeta y de un tiempo, y que esta generación, el hombre por el hombre, realmente no es quien domina. En el Salmo capítulo 22, el versículo 28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Si bien es cierto, hoy los líderes mundiales y las naciones, democráticas o no, son regidos por hombres, Dios nos ha dado a los hombres la potestad, la oportunidad, la amplitud de poder ejercer cierto control y cierto poder limitado. Dios lo permite, pero a la final, Él rige las naciones. En el Salmo 115, mismo libro de Salmos, el Salmo 115, el versículo 3, dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano. Nadie puede preguntar por qué hace o por qué no hace, porque todo lo que Él designa en su corazón hacer, lo va a hacer. Esto nos dice Efesios capítulo 1. Si va al Nuevo Testamento ahora, en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 11. Efesios 1:11 dice así: en él, hablando de Cristo, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Repito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, no algunas, sino
todas las cosas según el designio de su voluntad. Al ir leyendo estos versículos, no pienses solamente en el mundo, no pienses solamente en el planeta o en el ser humano, así como en su totalidad. Vamos a hacer esto un poco más personal, un poco más personal. Yo debo ver esto hacia mi persona también. En el Salmo 103, volviendo al libro de los Salmos, en el Salmo 103, en el versículo 19, dice lo siguiente. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, vea lo que dice, y su reino domina sobre todos. Y su reino domina sobre todos. Dios es quien domina sobre todos. La pregunta ¿es Él el rey de su corazón? Hoy en día, usted y yo, verdaderamente se nos ha dado un control y un poder limitado sobre nuestra existencia, donde podemos escoger bien o mal, donde podemos hacer bien o mal, donde podemos ignorar a Dios, ignorar su palabra y todas las cosas que tienen que ver con Él. Ese es un poder limitado. Y voy a explicar por qué digo limitado. Porque la palabra de Dios nos dice que a la final, allá en Filipenses 2, nos dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Qué significa esto? Que vendrá el día donde toda la raza humana, todo lo creado, tendrá que doblar su rodilla ante el Creador y confesar con su boca, aunque hoy día se le niegue, se le rechace, se mofe, se burle, etcétera, o simplemente se ignore sin ningún, por decirlo así, entre comillas, malicia. Pero llegará el día donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. El problema es que en ese día, cuando ese día suceda, para muchos será muy tarde. Ya será muy tarde. Por eso hoy es el tiempo y es el día de poder reconocer la autoridad, la soberanía, el reino de Dios en nuestros corazones. Un versículo más. Le pido por favor ir al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 6. Apocalipsis 19, 6 da el contexto de un evento cuando ya Cristo viene a reinar a la tierra y el apóstol Juan, uno de los apóstoles de Jesús, está viendo en visión, es el último apóstol vivo a quien Jesús le está dando una visión de él en toda su gloria y los eventos del porvenir. Y al final de los eventos, prácticamente casi al final, en Apocalipsis 19, 6, dice lo siguiente. Este es Juan, el apóstol, hablando. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Repito, dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vea que equipara al Señor con Dios, una sola persona, el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Él es quien reina. Ese día viene, ese día viene. Hoy en día, como mencioné, el hombre tiene, por decirlo así, el control y poder limitado para gobernarse, para tomar decisiones. Pero de todas esas va a tener que dar cuentas.
De todas esas vamos a ser responsables. Usted será responsable de las suyas, yo seré responsable de las mías. Se preguntará por qué la necesidad o la importancia de estudiar la profecía. ¿Por qué entrarle a este tema y por qué este tema levanta tanto interés y curiosidad entre prácticamente casi todo el mundo? Porque el ser humano, nosotros, tenemos así como una curiosidad sobre lo que no sabemos o lo que no podemos controlar. Y si hay algo que no sabemos y no podemos controlar, es el futuro. Por eso nos intriga, por eso nos llama la atención, por eso la curiosidad. Pero a diferencia de muchos que van tal vez a gente que lee la mano una pelota de cristal o gente que supuestamente puede definir o dar testimonio de lo que va a ocurrir en un futuro, nosotros vamos a ir a la palabra de Dios. ¿A qué dice la Biblia? Como dije, en una de estas sesiones, oportunidades, vamos a determinar por qué es que vamos a la Biblia. No va a ser hoy, pero vamos a determinar esto porque es importante. Tenemos que tener la seguridad que la Biblia es un libro fideligno, es una fuente fideligna para la profecía, para saber qué va a pasar en el futuro. Pero eso lo hablaremos después. ¿Por qué la profecía? Voy a darle 5 puntos, 5 razones por las cuales es importante y es bueno estudiar y saber la profecía bíblica. Primeramente, la profecía bíblica nos confirma la omnisciencia de Dios. Nos confirma la omnisciencia de Dios. Omnisciencia es una palabra teológica que quiere decir saber todo, todo conocimiento. Nada sorprende a Dios, absolutamente nada. Las noticias de hoy, que son noticias así como en caliente, para Dios ya son viejas noticias. Él conoce todas las cosas. En el libro de Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, hablando el apóstol Juan acerca de la posición del creyente en cuanto a su salvación con Dios, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, él dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Dios no está, por decirlo así, limitado ni en tiempo ni en espacio sobre los eventos que nos ocurren. Y esto es importante saber, porque si Dios sabe todas las cosas, quiere decir que no existen las casualidades para aquellos que somos y que creemos en Él como nuestro Padre Celestial. No hay casualidades, no hay de repente, no hay, por decirlo así, imprevistos, no hay, Dios no improvisa absolutamente nada. Podemos estar confiados que todo lo que Él hace y todo lo que Él permite tiene un propósito y va de acuerdo a su plan. El segundo punto de por cuál es bueno y necesario aprender la profecía es que la profecía nos habla del futuro. La profecía nos habla todo lo que queremos saber acerca del futuro, pero al mismo tiempo nos asegura que Dios está en control. Cuando los cristianos somos llevados a ver a Jesucristo y Él regresa y establece su reino, este mundo va a ser renovado y el verdadero cielo empieza. Cuando nosotros sabemos esto y entendemos los eventos que van a venir, eso nos debe llenar de gozo y quitar toda ansiedad. En Primera de Pedro,
Hay otro pasaje ahí de Mateo 6, 25 al 34, eso lo voy a dejar que usted lo lea, pero primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pedro escribe esto a creyentes que estaban sufriendo persecución, que verdaderamente no tenían ninguna seguridad de qué iba a pasar con ellos en un futuro, porque prácticamente estaban esperando era la muerte por la persecución en que estaban. Y él les dice: echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando sabemos los eventos que van a venir, esto que está sucediendo con la pandemia y muchas otras cosas más, nos asegura no solamente que la palabra de Dios es fiel, es buena y que se está cumpliendo, pero si se está cumpliendo en lo malo, hey, también se va a cumplir en lo bueno. Entonces, para el creyente, esto más bien da seguridad en cuanto al mañana, porque ya sabemos el final de la historia. La tercera razón por la cual es importante y bueno conocer la profecía y estudiarla es porque la profecía nos ayuda a entender y nos explica nuestro presente. Nos ayuda a entender y nos explica nuestro presente. Voy a explicar esto. Cuando yo veo los eventos que están sucediendo hoy, yo puedo saber de que tanto a buenos como a malos, o no decir buenos no malos, pero al creyente y al no creyente, especialmente el creyente, va a pasar por momentos difíciles. Tal vez tengamos que pasar por aflicción. Tal vez tengamos que pasar por momentos de hambre, de necesidad. Pero no lo vamos a pasar como aquellos que no tienen esperanza. Y Pablo lo decía muy bien allá en Primera de Tesalonicenses, cuando le escribe a la iglesia en Tesalónica acerca de esto mismo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13, le dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los creyentes, de los cristianos que habían muerto. No se decía que han muerto, se decía están durmiendo. ¿Por qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque la fe cristiana, la fe en el Señor, la fe en Cristo nos dice que para nosotros la muerte es ganancia. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Es ganancia porque sabemos lo que viene. Es ganancia porque sabemos lo que viene. Así que cuando vemos estas cosas suceder a nivel mundial, nos ayuda a prepararnos, porque conocemos la profecía bíblica y sabemos que estas cosas se tienen que dar. No caemos en ansiedad y no caemos en sufrimiento. La cuarta razón por la cual es bueno estudiar la profecía es porque la profecía nos purifica. Usted dice, ¿qué? La profecía nos purifica. ¿Cómo es eso? Entre más caótico se vuelve el mundo, mayor es la tentación de reaccionar o unirse al grupo. Pero en la próxima gran cosa, y aquí voy a adelantarme un poquito nada más por efectos de este estudio, el próximo gran evento en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia. Es llevarse a todos los creyentes del planeta Tierra. Todos los que duermen, o sea, los que están enterrados, los que han muerto, no importa la forma en que murieron, pero sabemos que su materia está aquí, y todos los que viven serán arrebatados, literalmente tomados en un pestañear hacia el cielo donde está Él. Es el
próximo gran evento. Y vamos a ver dónde dice eso en la Biblia y cómo es que va a ocurrir. Cuando sabemos eso, sabiendo eso, eso nos ayuda a limpiar nuestra conciencia, a mantenernos día a día cerca de Él. Esa es nuestra motivación en servirle, en amarle, en servir a los demás y no caer en el caos que piensa estar la gente. Nos ayuda a mantenernos limpios de pecado, limpios de caer en seguir al mundo, porque queremos que ese momento, cuando el Señor viene, nos encuentre así haciendo. La mayor motivación de los creyentes en el primer siglo, aún siendo torturados y aún ellos siendo perseguidos, era la noción de que Cristo viene, y que el morir era ganancia. Por eso los mártires sufrieron tan tremenda persecución y término de vida, porque tenían esa fe de esa segura esperanza. Conocer la profecía nos purifica, nos ayuda a caminar bien delante de Él, esperando su venida. Y la última razón por la cual que quiero compartir, hay más, pero solo quiero compartir 5, de por qué es bueno estudiar la profecía y saberla, es porque la profecía nos recuerda que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Todo lo que ha sucedido y está pasando hoy día en la historia del hombre está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan. El cristianismo, la fe en Cristo, no es solamente un sentimiento romántico o una ilusión, una poesía, un verso, algo para aligerar, prácticamente como hacer una especie de meditación espiritual para limpiar el alma y librarse de las malas vibras y poder ser una persona correcta de acuerdo al mundo. No. El cristianismo no tiene nada de eso. Es dentro del plan de Dios de redención a un hombre y a una raza que está perdida y restablecer su comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y un día volver Él a reinar y restaurar todo como lo era al principio. El plan de Dios está ahí. Y sabemos entonces, cuando estudiamos la profecía, que nuestra vida no solamente está aquí para existir, sino que está dentro del plan de Dios, pensando en el gran plan, Y nosotros, creyentes, somos partes de ese gran plan. Su iglesia, así como lo fue Israel en el Antiguo Testamento, bueno, la iglesia del Señor es parte de ese gran plan en este tiempo. Y es sumamente importante. Y aquí quiero hacer esta pregunta. ¿Sabía usted que Dios tiene un plan para su vida? Sí, Él tiene un plan para su vida. Y el plan de Dios empieza cuando yo me convierto en uno de sus seguidores, en una de sus ovejas. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 29, Cristo está hablando acerca de las ovejas. Él empieza la disertación, o ese es lo que viene diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y habla acerca de las ovejas, de cómo las ovejas le oyen, cómo sus ovejas le siguen. Sus ovejas, déjeme clarificar y dar eso bien claro, sus ovejas oyen su voz, sus ovejas le siguen. Pero el versículo 29 dice algo muy especial. Dice: mi Padre que me las dio
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dice, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, déme leerle el versículo 27 antes de llegar al 29. Voy a leerle el versículo 27 y el versículo 28. Porque Cristo está diciendo algo muy importante. Y estoy hablando de dónde empieza el plan para mí, para usted, para cualquiera. Cuando yo me convierto en una oveja del Señor. Juan 10:27 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pare ahí. Lo primero que hace una oveja del Señor es oír su voz. Él la conoce, la reconoce y le sigue. La oveja sigue al pastor. Usted tal vez esta no es la primera vez que escucha la voz de Dios por medio de su palabra, no la mía, pero la palabra de Dios. O tal vez es la primera vez. Usted va a escuchar a Dios llamarle por su nombre. Usted va a sentir tal vez un deseo de abrir su vida y su corazón a Dios, hacerle el rey de su vida, convertirse en parte del plan que Dios tiene, tanto para usted como para la raza humana. El versículo 28 dice, a los que le siguen, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imagínense lo que el Señor dice. El que viene a Él, el que le sigue, Él le va a dar vida eterna y no perecerá jamás. Está hablando de esa muerte espiritual, esa muerte eterna. Por eso en la palabra de Dios, cuando se refiere a un creyente, dice duerme, porque se sabe, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque crea en mí, vivirá. Yo les doy vida eterna y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cuando usted cree en el Señor, usted está en la mano de Él. Y dice, nadie lo puede arrebatar de su mano. Y entonces viene el versículo 29. Ahora esto se hace mucho más grande. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. En otras palabras, cuando usted cree en Jesucristo, usted está en la mano de Él. La mano de Dios también le cubre. Usted está en la mano de ambos y nadie le puede sacar de ahí. Está totalmente protegido por la eternidad en vida eterna que da el Señor Jesucristo. Wow. Estudiar la profecía nos ayuda a entender y a saber que Dios tiene un plan. Y ese plan es para el planeta, pero es un buen plan, un positivo plan, un maravilloso plan para aquellos que creen en Él. Y el plan de Dios macro es más o menos así. Hay un gráfico que le quiero enseñar ahora, el cual es el que vamos estudiando. Y lo tengo a manera de gráfico porque lo que queremos hacer es ir estudiando poco a poco los diferentes elementos en este gráfico. Vamos a estudiar la profecía y ver algo de la profecía del pasado. Otra vez, para determinar la fuente, la Biblia, si es fidedigna o no. Llegaremos hasta donde está la cruz. ¿Qué profecías se cumplieron ahí con la cruz de Cristo? Usted verá que después de la cruz hay un gran arco que dice la gracia, la edad de la iglesia. Ese es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Pero dentro de ese tiempo han sucedido y están sucediendo ciertas cosas que la Biblia dice
que nos va a preparar para el siguiente gran evento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Se está siguiendo el gráfico, es al término de la gracia, hay una línea roja hacia arriba donde dice el arrebatamiento de la iglesia, donde los creyentes, todos los creyentes, serán llevados hacia el cielo. En el cielo se estará dando dos eventos bastante importantes allá en el cielo, cuando en la tierra se va a estar dando un tiempo de 7 años que se llama la tribulación, el principio de dolores y la tribulación, por un espacio de 7 años. Al término de esos 7 años, viene la segunda venida de Cristo. Cuando la gente dice Cristo viene o la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, así como vino hace 2000 años y nació en el pesebre allá en Belén, vendrá otra vez, pero ya no para nacer en un pesebre, sino para reinar. Y va a establecer un reino de 1000 años. Y al término, y la Biblia nos dice y nos da algunos indicios y explicaciones de cómo va a ser el carácter de ese reino. Después de ese reino vendrá un tiempo de rebelión, ¿sí? Una rebelión que se va a levantar, luego un juicio final. Por eso ve el castigo eterno ahí con el fuego, y luego el estado eterno que será la eternidad. Nosotros vamos a estar explicando el tiempo de la gracia y los eventos que han sucedido en el pasado y están sucediendo ahora, conectados con lo que dice la palabra de Dios. Y también vamos a estar viendo la época de la tribulación. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? ¿Sabía usted que el libro de Apocalipsis habla en detalle sobre lo que fue, lo que son, pero la mayor parte del libro, 19 capítulos, tienen que ver con esos 7 años? Prácticamente, no 19, como 17 capítulos tienen que ver con esos 7 años. La tribulación, qué va a pasar durante ese tiempo, y cómo hoy podemos nosotros ver que tal vez hace 100 años, hace 500 años, la gente decía, lo leía y decía, bueno, ¿cómo esto puede ser posible? ¿Cómo puede decir ahí que todo ojo lo verá? ¿Cómo puede haber algo, un gobierno mundial? ¿Cómo se pueden dar esas cosas? Bueno, hoy nosotros podemos saber y tener una noción o una idea de cómo se pueden dar estas cosas. Hermano, amigo que me escucha, cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, les dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El estudio de la profecía bíblica no es para desanimar, no es para llevar a lugares oscuros y tenebrosos. Cuando la gente habla apocalipsis, muchas personas lo asocian con algo, miedo, destrucción, muerte, etc. Cosa que sí es cierto, cosa que sí va a pasar y lo vamos a ver. Pero en realidad la profecía bíblica es para dar esperanza. Esperanza que el Dios que creó el universo aún está en control, está en su trono, y a la final Él va a reinar y restablecer las cosas como Él ha dicho que sería. La próxima semana vamos a estar y vamos a empezar con un sueño. Te dice, pastor, ¿con un sueño? Sí, vamos a empezar con un sueño. Dios le dio a un hombre un sueño. ¿Ha tenido usted un sueño alguna vez que era tan bueno ese sueño y de repente se despertó y quiso volver al sueño, pero ya se le olvidó?
y se ha forzado a tratar de dormir para seguir soñando, pero ya no puede. Y cuando ha tratado de recordar el sueño, usted sabe que era bueno, porque usted sabe cómo son los sueños. Cuando los vivimos, pensamos que estamos ahí, son tan reales, y usted ha querido recordar el sueño, pero se le fue y no lo pudo recordar más. ¿Le ha sucedido eso? A mí me ha sucedido. Bueno, Dios le dio a un hombre un sueño, una visión, pero no era un sueño agradable. Fue un sueño tal que este hombre se le olvidó el sueño y estaba tan preocupado y agitado por él que llamó a unos cuantos a que le dijeran no solamente cuál era el sueño, pero también su interpretación. Hablo del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28, Nabucodonosor llamó a todos sus magos, sátrapas, astrólogos, agureros, todos, para que le dijeran el sueño y su interpretación. Ninguno pudo. Entonces llamó a Daniel, y Daniel oró a Dios, y Dios le reveló a él el sueño. Y no solamente Dios le reveló el sueño, pero también le reveló la interpretación. En Daniel capítulo 2, el versículo 28, dice lo siguiente. Es más, voy a leer desde el versículo 27. Daniel capítulo 2, versículo 27 y 28. Dice así. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le dice al rey Nabucodonosor lo que ese sueño que usted tuvo, nadie humano se lo puede revelar. Ni adivinos, ni agureros, ni astrólogos, nadie. Pero hay un Dios en los cielos. La razón es porque ese sueño que él tuvo fue una revelación y una visión del propio Dios. Dios iba a utilizar a Nabucodonosor para enseñarle en un sueño, en una cápsula, la historia del mundo. ¡Wow! ¿Por qué Dios utilizó al rey Nabucodonosor? Él no era cristiano. Él no era ni creyente. Él era un pagano. Pero Dios le dio el sueño a él, pero puso a su profeta para no solamente recordar el sueño, pero dar la interpretación. Y la primera superpotencia del mundo, el primer gobernante de la superpotencia del mundo, iba a recibir un mensaje de Dios donde Dios le iba a dar en una cápsula la historia del mundo hasta el reinado de Cristo. Por favor, lea Daniel capítulo 2 en preparación para nuestro próximo tiempo juntos. Lea Daniel capítulo 2, léalo detenidamente y esté preparado, porque habrá mucho que vamos a estar hablando la próxima vez de ese capítulo. Le invito a estar, le invito a leer, le invito a abrir su corazón, le invito a abrir la palabra de Dios, abrir su corazón a la palabra de Dios y a entender lo siguiente: la profecía es buenas noticias, porque Dios tiene un plan. Espero que Dios le bendiga y que esté bien.